noches, espero que estén listos, sus Biblias ahí frente a ustedes, tal vez con un cafecito. Acá está fresquito en el sur de California, se nos vino el invierno, así que bueno, vayan abriendo sus Biblias al capítulo 2 de Nehemías, y vamos a saludar a algunos de nuestros hermanos que nos están viendo aquí por Facebook. Ángel Barriento, Angelito, tanto tiempo que andaba en el sur de la Argentina. Dios los bendiga, amada iglesia. Mariana Rocío Farías, también de Olavarría, Buenos Aires, Argentina, saludos, bendiciones. La familia de Marcelo ya preparados ahí, espero que tengan sus Biblias listas. Norbert también dice bienvenidos familias. Abran sus Biblias, muy bien Norbert, ahí al capítulo 2 de Nehemías. Alejandra Pérez, buenas noches hermanos, bendiciones a todos. Yo también saludé, buenas noches. También les queremos. Octavio, buenas noches. Abel, Lita, Corbalán también. Así que bendiciones mis hermanos. Gracias por conectarnos. Estamos pensando que este es un buen momento, las reuniones tanto del miércoles como la de los viernes, para tal vez invitar a alguien a tu casa, a preparar un cafecito, compartir, tener un tiempo de comunión y también compartir la palabra del Señor con nuestros familiares y amigos. Los anuncios, antes de comenzar nuestro estudio. Nuestra próxima reunión acá es el viernes. Vamos a comenzar a hablar de los últimos tiempos. Vemos todo lo que está sucediendo. Hablaba con mi suegra hoy y le comentaba cómo se han adelantado los pasos en cuanto a lo que la profecía bíblica nos dice de los últimos tiempos. En estos últimos tiempos, con la pandemia y lo demás, hemos visto esto incrementarse. Así que vamos a comenzar un estudio a través del libro de Apocalipsis y vamos a hacer la introducción y vamos a estar hablando de los últimos tiempos y bueno, lo que está sucediendo también. Si tienen preguntas, el viernes es un buen momento para hacerlos. Ahí hasta en el en vivo mismo vamos a tratar de contestar preguntas, inquietudes que tengan, peticiones de oración. Así que es el viernes a las 7, horario acá de Argentina. El viernes, el domingo pasamos la reunión a las 5 de la tarde y vamos a estar en la casa de Norbert. Así que el domingo pasado probamos y la verdad que estuvo genial, estuvo de primera. Así que gracias Norbert por abrir tu casa. Y interesante, pues estamos estudiando el libro de Hechos y vemos que justamente en el comienzo de la iglesia se reunían en los templos y en las casas, así que ahí vamos, ahí vamos. También les recordamos que no solamente estamos en Facebook, también estamos en YouTube. Ya empezamos a subir los videos al canal de YouTube, así que suscríbanse. Vamos a dejar ahí el link también para que se puedan suscribir en la página de Facebook. Y estamos esperando una computadora que viene en camino y para poder hacer el live en las dos plataformas, tanto YouTube como Facebook, pero por ahora estamos en Facebook y estamos subiendo los videos a YouTube. Así que bueno, esos son todos los anuncios. Hoy aquí en Estados Unidos se está celebrando el Día de los Veteranos de Guerra. Y bueno, queremos recordarlos y hacer una oración por estos hombres valientes que gracias a ellos disfrutamos también de nuestras libertades. Y así que vamos a hacer una oración por ellos y también para introducir nuestro estudio. Y los voy a dejar en manos de Marcelo, que nos va a traer el capítulo 2 de Nehemías. Pero oremos para eso. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Padre, yo te pido por cada una de las personas que nos están viendo y por nosotros, Señor, aún aquí, que prepares nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta noche. Y Padre, también recordamos a aquellos hombres que muchos dieron sus vidas, otros, Señor, que se han visto afectados por la guerra y sus familiares, Señor, también. Y te damos gracias por ellos, Señor. Te pedimos que tú pongas, Señor, también tu mano sobre esos hombres y mujeres valientes que hacen posible, Señor, que el resto podamos disfrutar de la libertad.
Y Padre, lo dejamos en tus manos, dejamos nuestro estudio en tus manos y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos, amigos, familia de aquí de California, locales, también internacionalmente. Queremos darle la bienvenida y vamos a dar a continuación a este maravilloso libro de Nehemías que hemos venido estudiando. Gracias, Leo, gracias, hermano José, por las alabanzas. Pero me gustaría hacer una oración. ¿Me acompañan? Padre, queremos, Señor, agradecerte por este tiempo, Señor, y quiero pedirte, Señor, de que tú me des de tu poder para que tu palabra, Señor, pueda salir con poder, para que todos puedan ser edificados, Señor, y tú puedas ser glorificado, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nuestro estudio va a abarcar el capítulo 2, vamos a hacer 8 versículos, si Dios lo permite, pero me gustaría, para entrar en contexto, que podamos leer desde el versículo 11 del capítulo 1 de Nehemías. Y vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Saft, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El título de este mensaje: Un corazón que anhela reverenciar a Dios. La semana pasada Norben nos condujo por el primer capítulo de este de Nehemías y vimos ciertas características que Nehemías poseía. Ahora, mientras vayamos introduciéndonos más en el libro, vamos a poder ver más de cerca esas marcas distintivas de un buen líder, como lo fue él. Y si te preguntas ¿para qué? Bueno, para que podamos adoptarlas, para que tú y yo podamos ser esos líderes sólidos, esos líderes eficaces para la obra de Dios. Esa es la intención de estos estudios, que podamos crecer juntos, que podamos edificar, que podamos levantarnos como iglesia verdaderamente como lo hizo Nehemías, con un corazón rendido a Dios, para que esos muros derribados puedan ser levantados. Algo que me ha llamado mucho la atención, que a pesar de que Nehemías tenía un puesto de importancia como copero del rey, una persona que tenía ciertos privilegios dentro del gobierno de Persia, Nehemías no deseaba ser más que un leal servidor a Dios, un hombre que
con un corazón que anhelaba verdaderamente reverenciar a Dios más que cualquier otra cosa en esta vida. Vimos puntos como que Nehemías era un hombre que su corazón latía al compás de Dios, un hombre que conocía a su Dios en una relación íntima. Era un hombre de oración verdaderamente. Un Nehemías que expresaba un interés muy profundo por el pueblo de Dios. Alguien que se preocupaba por el estado espiritual de su pueblo. ¿Cuánto más necesitaremos nosotros sentir ese amor por el pueblo de Dios? Alguien muy conocido dijo que no hay nada que agrade más a Dios que ver a uno de los suyos cargando un interés profundo por el pueblo de Dios y por la causa de Cristo. Y estoy de acuerdo con eso. Y es ahí donde se prueba nuestro amor en Dios. Cuánto amamos verdaderamente a la iglesia que Cristo redimió por su sangre. Y me pregunto, porque vivimos en una época o en este tiempo en la cual no se nota mucho el amor, en la cual no nos interesa mucho por la condición de nuestro hermano, qué es lo que está pasando, o si tiene algún problema, si nosotros verdaderamente sentimos eso que sintió Nehemías, de llorar, de hacer duelo, de querer hacer algo por esa persona. Porque cuando a esa persona le duele algo, a mí también me tendría que doler, porque somos un cuerpo, es el mismo cuerpo de Cristo y pertenecemos a un mismo espíritu. Y deberíamos preguntarnos si esta es nuestra condición. Porque yo creo que un cristiano que verdaderamente camina en una sintonía con Dios, en una verdadera relación íntima, no simplemente se va a reír con los que ríen, pero también va a llorar con los que lloran. Y ese es el punto que nosotros debemos rescatar. Debemos ser como Nehemías, debemos tener ese corazón de decir, quiero verdaderamente estar como un verdadero cristiano, quiero vivir a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Nehemías tenía ese corazón. ¿Te gustaría ser como un Nehemías? Yo verdaderamente quiero ser como un Nehemías. Creo que estoy muy lejos de poder llegar a ser un hombre, pero cada vez que voy profundizando, y vamos a profundizar más en este libro, vamos a poder ver esas características y podemos adoptarlas para nosotros mismos y que podamos crecer juntos. Esa es la intención de estos estudios, que tú y yo podamos convertirnos en esos líderes eficaces para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cada uno con diferentes llamados, pero Dios nos ha llamado a hacer algo. Entonces, otro punto importante que vimos en el primer capítulo fue que Nehemías era un hombre que oraba y reconocía su debilidad. Era una persona que dependía totalmente de Dios, un hombre que reconocía la grandeza de Dios de los cielos, como el grande, como el fuerte, como el temible Dios. Y no sé si habrás escuchado, pero a veces pensamos tanto o demasiado de los hombres de Dios como, el grande Nehemías, o el grande Pablo, o wow, el apóstol Juan. Y nos olvidamos de que si somos algo, es por la gracia de Dios. Es su grandeza, es su misericordia, es su amor inagotable. No somos nosotros, Él es el Dios fuerte, Él es el Dios grande y Él es el Dios temible. Nosotros simplemente somos esos siervos inútiles que estamos verdaderamente necesitados de su poder. Otro punto interesante que vimos es que sus oraciones estaban llenas de las necesidades de los demás, orando día y noche por los hijos de Israel. Consideraba a los demás como superiores a él mismo, como más importantes. Así es como oramos. A ver si somos como un poco egoístas, ¿no? Como que tratamos de orar por nuestras necesidades nomás. Nehemías era un hombre consciente de su pecado, se identificaba con el pecado del pueblo. Tu pecado es mi pecado y mi pecado es el tuyo. Un hombre que conocía verdaderamente la palabra de Dios, que amaba la palabra de Dios, que creía en la palabra de Dios. Y lo más importante, él la vivía. Aparte se la devolvía a Dios. O sea, era tanta la confianza en sus promesas y en la fidelidad de Dios que él confiaba de que Dios oiría sus oraciones. Así como debemos nosotros también orar, así como debemos de creer la palabra de Dios. Y entrando en el último versículo del capítulo 1, que vamos a dar lectura ahora, nuevamente, vamos a poder captar ese clamor de Nehemías.
vamos a poder escuchar esa intensidad del resonar de sus palabras en nuestros oídos, o por lo menos así como lo siento. Dice la palabra: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Escuchas la urgencia de este clamor? Es como que el corazón de Nehemías estuviese desintegrándose ante Dios. Esté atento tu oído a esta oración, dice. Y no simplemente mi oración, sino las oraciones de aquellos que anhelan también reverenciar tu nombre. Aquellos que quieren poner tu nombre en alto. Vivir de una manera que verdaderamente agrade a Dios. Aquellos que están dispuestos a todo. A dejarlo todo, a dejar sus comodidades y ir a la obra de Dios. Nehemías era alguien que anhelaba verdaderamente reverenciar el nombre de Dios. De tal manera que era como la prioridad de su vida. Y me pregunto, ¿cuál es verdaderamente la prioridad de nuestra vida? Comenzando por mí. ¿Es la de servir a Dios íntegramente por encima de cualquier cosa en esta vida? Creo que debemos examinarnos porque lamentablemente vivimos en un tiempo o en una generación donde muchos de los mismos hijos de Dios están como muy dormidos, otros muy cómodos, relajados, unos totalmente inmóviles, donde sus prioridades son sus carreras o sus éxitos, su carrera, sus finanzas, y viven una vida para agradarse a sí mismo. Esa no es la vida que Dios nos ha llamado a que nosotros vivamos. Dios nos ha llamado a que tengamos una verdadera comunión con el Hijo de Dios y vivir para Él. A eso fuimos llamados. Y estas personas a veces tienen el llamado de Dios para hacer algo por la causa de Cristo y sin embargo no hacen nada, han sido preparados, han sido equipados para toda buena obra. Me pregunto por qué. Eso como que suena en mi corazón. ¿Por qué pasa eso en el pueblo de Dios? ¿Por qué en los hijos de Dios sucede eso? Y no quiero generalizar, pero me pongo a pensar mucho en esto y yo creo que en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos Dios ya no es su prioridad. Ya no ocupa el trono en sus corazones, en sus vidas. ¿Te das cuenta? Porque no hay un compromiso con Dios. Hay un pobre valor por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y debemos de tener cuidado en eso. Debemos verdaderamente que si estamos en esa área de nuestra vida, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y verdaderamente empezar a caminar de una manera que agrada a Dios. Que podamos convertirnos en esos Nehemías, que tú y yo podamos hacer un Nehemías. ¿Esa es tu condición? ¿O eres uno de los siervos fieles que anhela reverenciar el nombre de Dios por encima de cualquier cosa? Dispuestos a levantarse y decirle a Dios, heme aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero ser ese edificador, yo quiero ser ese constructor. Esto es lo que anhelaba Nehemías, de todo su corazón. Su corazón estaba con Dios, estaba con el pueblo de Dios, con Jerusalén, el lugar que Dios había escogido para habitar allí su nombre. La visión que Dios le había dado a Nehemías era de ir a reconstruir las murallas derribadas de Jerusalén. Y también edificar la ciudad, que estaba desolada, que estaba desierta, que estaba desprotegida, cuya condición implicaba una inseguridad, estrés, falta de paz. Pero su visión no solamente se limitaba solamente a la restauración física de la ciudad, sino que también abarcaba la restauración de la vida espiritual del pueblo de Dios, del pueblo judío. Un pueblo que estaba en gran mal, un pueblo que estaba en gran afrenta. Y yo me pregunto, ¿cómo están los muros de tu Jerusalén? ¿Cómo están los muros de mi Jerusalén? ¿Hay muros derrumbados en tu vida? ¿Hay muros derrumbados en tu hogar que necesitan ser levantados? ¿Cómo están tus hijos?
¿Cómo está tu entorno donde Dios te ha colocado para que tú seas ese Nehemías que tienes que ser? Ese Nehemías que Dios quiere que tú seas. Creo que es momento de que nos examinemos. Si la respuesta es sí, yo tengo un corazón que quiere reverenciar a Dios, estoy dispuesto, reconozco que necesito empezar a edificar, entonces, ¿qué esperas? Levántate, marcha hacia lo que Dios te ha mandado. Levántate y reedifica esas murallas caídas. Levántate y reedifica para la gloria de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 11 que dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y la verdad que Nehemías necesitaba de la gracia de Dios para su llamado. Necesitaba del favor de Dios ante aquel varón, refiriéndose al rey Artajerjes. 4 reyes habían surgido desde que se dio el primer decreto para que los judíos regresaran de Babilonia a Jerusalén. El primer rey fue Ciro el Grande, después estaba Darío el Grande, después Jerjes Asuero del libro de Esther, que surgió unos 60 años después de Ciro, y ahora Artajerjes, que era el rey en la cual Nehemías estaba sirviendo como su copero. Ahora ser copero del rey era un puesto de gran remuneración, era un puesto importante, porque él probaba la bebida, el vino, no simplemente el vino, pero también la comida, asegurándose de que nadie envenenara al rey. Era muy frecuente que los reyes pudieran morir de esa manera envenenados en esa época. Aparte, Nehemías era una persona inteligente. Nehemías era la persona más cercana al rey. Estaban todo el tiempo juntos, se conocían uno al otro. Era el hombre de confianza, era su mano derecha. Imagínate a este Nehemías como por decir, como el hombre más cercano al presidente. ¿Tenemos presidente ya? Estamos ahí, todavía no tenemos. Pero imagínate Nehemías como el hombre más cercano al presidente. Todos sus lujos, su mano derecha, el hombre de confianza, aquel que está dispuesto a dar su vida por el presidente, con un prestigio muy alto. Y así todo, por más que el cuerpo de Nehemías estaba en Susa, la capital del reino persa, su corazón estaba con Dios y con el pueblo de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿dónde está tu corazón? ¿Está verdaderamente con Dios? ¿Realmente tenemos una preocupación? ¿Nos preocupa la condición espiritual en que está la iglesia? ¿Estamos dispuestos verdaderamente a levantarnos y hacer algo al respecto? Yo creo que eso es importante. Y bueno, entrando en este contexto, ahora comenzamos el capítulo 2. Vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste, tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Sucedió en el mes de Nisán. Habían transcurrido 4 meses desde el capítulo 1, desde que Nehemías había comenzado a orar por el pueblo de Dios. Cuando él sintió esa necesidad de hacer algo, esa necesidad de decir no, que le dolió en su corazón y dice yo quiero ir a hacer algo. 4 meses habían pasado. Habíamos leído que él se había enterado de esa noticia en el mes de Quisleo, que es más o menos noviembre, diciembre de nuestro calendario. Y ahora después de 4 meses estamos en el mes de Nisán, que sería como marzo, abril, más o menos. Y Nehemías todo ese tiempo, él estaba esperando en Dios. Cargado su corazón, sí, porque tenía ese deseo de ir y, no sé, digamos en nuestra generación, ir a plantar una iglesia allá a Jerusalén. Él estaba dispuesto a hacer lo que Dios había puesto en su corazón. Y ponete a pensar, un copero, imagínatelo de constructor, de ingeniero, de ir a levantar murallas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otros capítulos. Pero él tiene un world record de 52 días para levantar las murallas. Pero a pesar de todo, a pesar de lo que estaba cargando su corazón, Nehemías,
a pesar de tener esa necesidad de ir y reconstruir la vida espiritual también del pueblo judío, Nehemías estaba todo este tiempo sirviendo al Dios de buen ánimo, nos dice la palabra. Eso es importante, eso es algo en la cual tú y yo debemos hacer. No importando las circunstancias que nos encontremos en nuestra vida, servir a nuestro alrededor, nuestras responsabilidades, actividades con buen ánimo. Así como nos enseñó el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23, déjenme que se lo lea. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Wow. Esta es otra de las características de un buen líder. Apúntalas, porque después te las voy a preguntar cuando terminemos el estudio. Es el saber esperar en Dios, aún en los momentos más adversos de nuestras vidas. Si hay algo que sabemos es que en general ni a ti ni a mí nos gusta esperar. Prácticamente ni siquiera sabemos hacerlo. Sobre todo en esta generación rápida, esta generación apresurada en la que vivimos, en la cual todo lo puedes adquirir instantáneamente. Tenemos el ejemplo de esta era tecnológica. Publicas algo, digamos en Facebook, y ¡boom!, al instante ya tienes respuestas. Y si alguien no te contesta enseguida, es como, esa persona ya se demoró mucho en contestar. Y es como que nuestra mente ya está reseteada así. Y a veces, cuando venimos a Dios, ocurre algo similar. Como que buscamos a Dios en oración, queremos que Él nos conteste instantáneamente y pensamos que ya tenemos, como ya oré, tengo la luz verde para actuar, ya voy. Y no están esperando en el perfecto tiempo de Dios. Y no simplemente vamos y golpeamos las puertas, si es capaz que también las derrumbamos. Y después cuando nos damos cuenta de que no está la provisión de ahí, es que te pudiste dar cuenta de que Dios no está porque no esperaste en el tiempo perfecto de Dios. Nehemías todo este tiempo estaba esperando en Dios. Miren lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Y lo digo parafraseando el pasaje. Que Dios hizo todo hermoso en su tiempo, no antes y no después. Esto nos enseña de que si tenemos un llamado de Dios, una visión que Él nos ha dado, también debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios. Pero esperar, te estoy hablando de esperar para que después hagas algo, porque el esperar va con una acción, no es simplemente como esos que viven una vida, que están, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando, y después de 5 años, estoy esperando, y no hacen nada. O sea, si realmente estás esperando en Dios, en algo, es porque Dios te va a abrir la puerta. Y es donde tú vas a accionar y vas a entrar en ella. Nehemías estaba dispuesto a eso. Nehemías había guardado silencio a lo que él sentía en su corazón. Él no lo había compartido con nadie. Hasta que llegamos al versículo 16, si quieren los leemos juntos. El mismo capítulo 2, versículo 16. Nos dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías esperaba en Dios y lo hacía de una manera íntima, entre él y Dios. Y esto es importante de resaltar porque en la espera es donde nosotros debemos armarnos de paciencia. Es donde que tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, la voz de mi carne, la voz de los demás. Yo no sé cómo habrá hecho Leo cuando sintió la visión de fundar esta nueva iglesia, la Big Church, pero yo me lo imagino como un Nehemías. Es él y Dios y por más que las voces venían, no, que tenés que abrir una iglesia ahora, es el tiempo que lo hagas ahora. Pero no, él manteniéndose fiel a Dios, escuchando la voz de Dios, sabiendo discernir cuál es la voz de Dios, la voz de nuestra propia carne, que también es impulsiva, y la voz es de los demás. Hasta que Dios abrió la puerta y ¡boom!, aquí estamos, para la gloria de Dios. Era como que los ojos de Nehemías estaban puestos totalmente en Jehová, así como los ojos del profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 7 nos dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. ¿Sabe por qué es difícil esperar? ¿Sabe por qué se nos hace tan difícil? Porque necesitamos confiar en la espera. Es en la espera donde somos probados, es en la espera donde realmente veremos si estamos confiando en Dios.
¿Y saben qué? Es la falta de confianza que nos va a agotar. Es la falta de confianza que va a consumir nuestras fuerzas. Es la falta de confianza que nos cansa, que nos absorbe. Pero escucha esto. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nos dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. Ahora la bondadosa mano de Dios estará contigo, estará sobre ti, si has sabido esperar confiando en Él. Eso es lo que nos enseña la Escritura. No se avergonzarán los que en mí confían, dice el Señor. Vemos a un Nehemías que mientras esperaba en Dios y lo había hecho siempre sirviendo de un buen ánimo, era un hombre que, otra característica para resaltar, de servir con buen ánimo, no importando las circunstancias. Pero mientras todo iba bien, todo iba marchando en ruedas, un día en particular, en el mes de Nisán, Nehemías se sintió triste. Y él no lo sabía, tal vez, pero el rey pudo presentirlo. Hubo tristeza que reflejaba su rostro. Cuando le dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Y saben que en esta época esto se pudo haber tomado como un gran insulto al rey, hasta como una conspiración en contra del rey. Tú no te atrevías a estar como un siervo del rey con un mal rostro enfrente de tu rey, porque supuestamente él era una persona tan maravillosa que solamente estar en su presencia te haría sentir bien. Esto pudo haberle costado la vida a Nehemías, porque él nos dice que temió en gran manera. A pesar del temor que Nehemías estaba experimentando, él pudo armarse de valor. Otra característica admirable, un hombre de valor. El tener valor es hacerle frente al temor que estás teniendo, que estás experimentando. O sea, no te dejas paralizar por él. Todos vamos a experimentar temores en la vida. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Nos dejamos consumir por el mismo temor? ¿O corremos a Dios? Nehemías corrió a Dios. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. En este tiempo de pandemia que hemos pasado por casi 6 meses, ¿cómo has estado? ¿Has estado atemorizado? ¿O has estado confiando de que Dios es por ti? Así es como debemos nosotros vivir, ser como Nehemías. Cuando tenemos el temor, corremos a Él. En Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que tú vayas. Y aparte, como nos dice el libro de Timoteo, 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nehemías era un hombre valiente, que confiaba en Dios, que esperaba en Dios, que anhelaba reverenciar el nombre de Dios. Él supo confiar en Dios, él se armó de valor. No sé si has notado, pero como que la relación tan cercana que tenía Nehemías con el rey Artajerjes. Pero aparte de esto vemos a un Dios en control hasta el más mínimo detalle. Es Dios mismo quien usa esta circunstancia para empezar a mover el corazón del rey a favor de Nehemías, para contestar las oraciones que Nehemías estaba haciendo. Es Dios quien está detrás de las escenas de nuestras vidas obrando. Es Él quien mueve nuestros corazones. Es Dios quien movió el corazón de Ciro para que envíe al primer grupo judío para que regrese a Jerusalén a reconstruir el templo. Es Dios quien movió los corazones de los judíos que iban a regresar en ese periodo de tiempo. Es Dios que está moviendo el corazón del rey Artajerjes en este momento. Y es Dios que mueve tu corazón y es Dios que mueve mi corazón. Así que levantémonos y vayamos. Versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Responde Nehemías de una manera con respeto, ¿no? En esa época esa era una forma cordial de referirte a tu rey. Pero aparte de esto vemos la honestidad de este hombre Nehemías.
Él está siendo sincero y él está siendo honesto en el temor que él está experimentando. Nehemías sabe de que si Dios le va a respaldar, él tiene que hablar con la verdad. ¿Y cómo actuamos nosotros en situaciones difíciles? ¿Verdaderamente vamos con la verdad? ¿O retrocedemos para atrás? ¿O somos como Nehemías que queremos glorificarle a Dios? Nehemías sabía que estaba corriendo un gran riesgo, su vida estaba en juego. Pero Nehemías tenía tanta valentía que él no estaba simplemente dispuesto a morir envenenado con el vino que tomaba, pero él estaba dispuesto a dar su vida por Dios. Eso lo vemos en todo el libro. Cuando vienen las oposiciones, las amenazas de muerte, Nehemías nunca se amedrentó. Nehemías siempre se mantuvo firme. Ahí tú ves las respuestas contestadas en el versículo 11 que hemos visto anteriormente. En el versículo 4 nos dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías no había pedido nada, él simplemente había contestado una oración que le había contestado la pregunta que le había hecho el rey. Pero inmediatamente como que Nehemías supo que el favor de Dios ya estaba con él. Inmediatamente Nehemías supo que Dios estaba abriéndole una puerta. Y ¿sabes qué? Nehemías estaba dispuesto a caminar en esa puerta. Él estaba dispuesto a dejarlo todo ahí, en Susa, capital del reino, para ir a Jerusalén, a lo que Dios le había mandado hacer. ¿Estás dispuesto tú a dejarlo todo y ser un Nehemías? Si te tenés que ir a México a poner una iglesia, tienes que ir a Florida a plantar una iglesia, ¿estás dispuesto? Espero que sí. Vamos a crecer juntos y espero que podamos ser esos líderes sólidos que Dios anda buscando. Dios quiere usar esa clase de hombres, esa clase de hombres que tengan firmeza, esa clase de hombres que lo dejan todo para Dios. Yo quiero ser uno de esos. Me falta, pero muchísimo. Pero por la gracia de Dios yo creo que un día Él me puede usar de la manera que Él lo quiera hacer. Quiero ser un instrumento útil en las manos de Dios. Espero que tú también quieras hacer eso. Entonces oré al Dios de los cielos, dice Nehemías. Hay algo que me impresiona de este hombre es que es un hombre de oración, pero hasta el más mínimo detalle, hasta la oración más cortita, Señor, yo te pido, por favor. Me recuerda a la oración del versículo 11 que leímos, que le dé gracia, que le dé favor delante de este varón. Por favor, Señor, abre el corazón de esta persona. Aquí estoy, estás abriendo la puerta, estoy dispuesto a todo. Otra característica de Nehemías, que siempre está buscando a Dios en oración, dependiendo totalmente de Él. Nehemías era uno de estos hombres del Nuevo Testamento que verdaderamente la oración era lo primordial. Y nosotros debemos convertirnos en esa clase de hombres también. Que seamos hombres de oración. Que nuestro interés sea primordialmente buscar a Él. A veces estamos muy atareados con lo que tenemos que hacer, armar las cosas, que el sonido, que lo otro, y nos olvidamos de lo más importante. Orar a Dios. Versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Otra característica que Nehemías tenía, un hombre comprometido con Dios. Y un hombre comprometido es un hombre de acción. Nehemías estaba dispuesto a levantarse, a atender el llamado de Dios. Nehemías es de esos, como Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Me voy con lo que sea, con un burro, con un caballo, con lo que me envíes, yo voy. Si hay algo que carece el pueblo de Dios hoy en día es la falta de compromiso. No hay muchas personas comprometidas con Dios. Lo puedes ver, lo puedes notar. Este hombre, Nehemías, sabía que su mayor gozo estaba involucrado en los negocios del Padre. Y es donde nuestro gozo va a estar. Cuando estamos en la obra de Dios, cuando estamos verdaderamente en la voluntad de Dios. Tenemos que accionar. Cuando Dios ha abierto una puerta, tenemos que dar ese paso de fe y tenemos que entrar en ella. Necesitamos verdaderamente ser hombres comprometidos con Dios.
Tenemos que darnos cuenta de que ya no se trata de nosotros. Si Jesús es tu Señor, tú le perteneces a Él y estamos aquí con un propósito que nos ha dado. Debemos ser hombres comprometidos con Dios, dispuestos a hacer lo que Él nos ha encomendado, porque es Él quien pone el hacer como el querer por su buena voluntad. No simplemente el querer, sino también el hacer. ¿Me entienden? O sea que debemos accionar. Debemos dar ese paso de fe. Si Él te está llamando, no te quedes. Levántate. Camina por fe. Eso es lo que me gusta, es que este es la primera paso de fe que he dado así, de dejar una congregación y seguir otra congregación que Dios me estaba llamando. Esta es como mi primer ida a mi Jerusalén chiquitito, ¿no? Estamos comenzando recién. Pero sí, es así. Dios te está abriendo la puerta, tú entras por fe. Y sabes qué, Dios va a estar ahí, porque Él te abrió el camino, porque Él te abrió la puerta. La pregunta es si estás dispuesto a ir. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Versículo 6 de nuestro estudio. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. ¿Cómo es que al rey le entusiasmó el apoyar a Nehemías en esta aventura de ir a Jerusalén? Nos dice que simplemente le agradó enviarlo, pero le agradó enviarlo cuando él sabía de que él iba a regresar, después de que le dijo que tanto tiempo voy a estar. Oh, ok, está bien, te voy a dejar ir. ¿Tendría algunos beneficios el rey Artajerjes de enviar a Nehemías a reedificar una Jerusalén que no le traería probablemente nada de provecho? La verdad que no lo sé, pero podemos ver a un rey pagano como Artajerjes atendiendo a los propósitos de Dios. En el libro de Esdras nos dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ahora en lo concerniente a la reconstrucción de los muros y la ciudad, es Dios quien está despertando el espíritu de Artajerjes para que se cumpliesen las profecías de Daniel y Zacarías. Le voy a leer un pasaje de Daniel que va con esto que está pasando en este momento. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esos son los tiempos de Nehemías. Nehemías es el quien va a Jerusalén a reedificar los muros, a reedificar la ciudad, a reconstruir también la vida espiritual del pueblo judío de manos de Esdras, que ya estaba ahí hacía 14 años en Jerusalén. También vemos la mano poderosa de Dios sobre Nehemías, ¿no? Dándole gracias delante de aquel varón, esa oración contestada del versículo 11 que le dice: te pido que ahora que me des buen éxito y que me des gracia delante de aquel varón. Vemos esa oración contestada. ¿Y saben qué? Cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, como nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es. En el versículo 7 seguimos dando lectura. Además dije al rey, si le place al rey, que se me concedan cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Todo buen líder planifica. Nehemías sabía que este momento iba a poder llegar con el rey Artajerjes, y sin embargo él no se quedó así todo como sin, ok, no sé, rey, ¿qué te puedo pedir? Tenía todo un plan generalizado.
A él al ver la puerta abierta de Dios, le dice, ok, dame cartas para que todos puedan dar cuenta de que yo vengo con un puesto gubernamental a ser el nuevo gobernador de Jerusalén. Y no simplemente eso, Señor, también madera para reconstruir la casa del palacio, las puertas de la muralla y la casa que también voy a estar, le dice. Y lo más rescatable de todo esto es que le dice, y me lo concedió según, ¿qué? Mis gran capacidades. Me lo concedió porque me lo merecía. Me lo concedió porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. ¿Sabes? La bondadosa mano de Dios está sobre ti, si sabes esperar. La bondadosa mano de Dios está sobre ti cuando tú tienes un corazón que verdaderamente quiere reverenciar a Dios. Un buen líder reconoce que todos sus logros no provienen de sus capacidades, ni de sus dones, ni de sus títulos, ni de sus maestrías. Es la bondadosa mano de Dios que lo hace posible. Siempre en el contexto de saber esperar y confiar en Dios. Eso es lo que vemos aquí en Nehemías. En Lamentaciones, Jeremías nos dice en el capítulo 3, versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan. Como conclusión en estos 8 versículos, ¿qué pudimos aprender de Nehemías nuevamente en estos pocos versículos? Aprendemos que el corazón de un buen líder anhela reverenciar a su Dios, anhela ponerlo en alto, anhela darlo todo por su Dios, porque ama a su Dios, porque ama al pueblo de Dios, porque se identifica con la causa de Cristo. También un buen líder sabe esperar en Dios y lo hace de un muy buen ánimo, no como para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor, no importando las circunstancias que nos encontremos. También pudimos aprender que este hombre tenía una sinceridad y una honestidad. Era un hombre que hablaba verdaderamente con la verdad. Aún en los momentos de prueba, aún en los momentos difíciles. También vimos que Nehemías es un hombre de oración. Un hombre que su dependencia era totalmente de Dios. ¿Y saben qué? Dios usa a hombres y mujeres de oración. Aprendimos que Nehemías es un hombre comprometido con Dios. Y un hombre comprometido es un hombre de acción. Es un hombre que está dispuesto a levantarse. Es un hombre que le dice a Dios, aquí yo quiero ser tu instrumento. Úsame de acuerdo a tu voluntad. También vimos que Nehemías era un hombre que estaba rendido a la voluntad de Dios. Y cuando tú estás rendido a la voluntad de Dios, la bondadosa mano de Dios está sobre ti. Tú tienes el favor de Dios. Aprendimos que todo buen líder planifica. Sabemos que Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios es un Dios de orden. Nehemías era un planificador. Y un buen líder reconoce que todos sus logros no provienen de sus capacidades, no provienen de sus talentos. Él reconoce de que provienen de Dios. Nehemías deseaba ser un leal servidor de Dios, más que cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que tú anhelas ser? Nehemías era alguien que anhelaba reverenciar el nombre de Dios, poniéndolo en lo más alto como la prioridad de su vida. Quiero preguntarte para terminar, ¿cuál es la prioridad de tu vida? ¿Hay prioridades más importantes que servir a Dios de todo tu corazón? Si tu prioridad es reverenciar el nombre de Dios con tu vida, entonces levántate, levantémonos juntos, manos a la obra, espada en una mano y cuchara de albañil en la otra. Levantémonos y edifiquemos. La vid, levántate juntos y edifiquemos. Amén. Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por cómo tú nos hablas, Señor, por lo claro que tú eres. Por este hombre Nehemías, Señor, que tenía esas características, Señor, de
de esos líderes, Señor, que tú usas. Y Padre, ayúdanos, Señor, a convertirnos en esos líderes, que seamos, Señor, edificadores, que busquemos, Señor, reverenciar tu nombre, glorificarte, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de Cristo Jesús para los demás. Padre, yo te pido, Señor, por la Beat Church. Yo te pido, Padre, por todas las personas que están viendo este video y que lo verán más adelante, que tú obres en sus corazones. Que tú, Señor, nos guíes a poder convertirnos en esos líderes sólidos y eficaces para lo que tú nos estás llamando a hacer, Señor. Que seamos responsables y que seamos comprometidos contigo, Señor. Que amemos a tu iglesia, Padre, sobre todas las cosas. Que nos preocupe la vida espiritual, Señor, de las personas necesitadas. Padre, danos un corazón como Nehemías. Te lo pedimos y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, familia.